Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Desde la Ciudad de México les saludo a Eduardo Alberto Burelo López, especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio, maestro en dirección y administración de hospitales, maestro en análisis clínicos, em, parte colaborativa de Hematolab Diagnostic en la parte de capacitación y enseñanza y en la parte de diagnóstico de enfermedades hematológicas a través de la revisión morfológica, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Por favor, apaguen su audio en caso de tenerlo abierto para que podamos continuar la sesión. La sesión de hoy se trata de una enfermedad que a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos envejeciendo, pues somos muy propensos al desarrollo de estas enfermedades, ¿no? La trombocitopenia asociada a mielodisplasia. Y el problema que tenemos es que muchas de estas trombocitopenias se consideran de un primer momento como trombocitopenia autoinmune, como si fuera la única enfermedad que existe. En un paciente adulto, y eso hay que dejarlo de en claro, la trombocitopenia autoinmune en un paciente mayor a 50 años ya no es tan frecuente. Es más frecuente encontrar una trombocitopenia asociada a un síndrome mielodisplásico o a una neoplasia mielodisplásica, que son fenómenos preleucémicos con una evolución muy variable, con una evolución muy heterogénea, y eso hay que mencionarlo porque no todas las mielodisplasias tienen un curso tan agresivo. Todo va a depender sobre todo de mutaciones que se puedan demostrar a través de los estudios genéticos o a través de los estudios moleculares. ¿De acuerdo? Pero esta es una de las partes importantes en donde la revisión morfológica juega un papel importantísimo para el inicio del diagnóstico. Si no se hace la revisión morfológica, se pierde el diagnóstico. Y empezamos con este caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 54 años, previamente sana, viuda, ama de casa, de profesión estilista con contacto con diferentes químicos por más de 20 años, ¿no? Como antecedentes heredofamiliares, tiene un padre finado por complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, madre finada por complicaciones de mieloma múltiple o mieloma de células plasmáticas, eh, historia de DM2, de hipertensión arterial sistémica, sea de mama en caso de una hermana, ¿no? Y en este caso acude a nuestro servicio de hematología por presentar equimosis en brazos y piernas de aproximadamente 6 a 7 meses de evolución, sin una causa aparente, y durante el interrogatorio manifiesta que durante ese tiempo ha tenido heces fecales con datos desangrados, dolor óseo y pérdida de peso de causa no cuantificable. Y aquí están viendo la biometría hemática de este paciente. Tiene una discreta anemia normocítica normocrómica. La cantidad de reticulocitos en valor absolutos es normal. Pero fíjense la cantidad de plaquetas, ¿no? Tiene una trombocitopenia bastante importante, bastante notable, por debajo de 50,000. Los leucocitos, a pesar de que están en su totalidad, están bajo, 4,100. Finalmente, las fracciones de neutrófilos y linfocitos en valor absoluto se mantienen, aunque vean que tiende a la linfopenia, ¿no? Entonces, antes de continuar con el caso, hay que recordar que nosotros, para establecer o para guiar el diagnóstico de estas neoplasias mielodisplásicas que no se establece en el primer nivel de atención, nos apoyamos de este libro, del libro de la clasificación de tumores hematopoyéticos y tejidos linfoides. Esta clasificación es la que actualmente todavía sigue vigente del 2016. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que ya hay otras nuevas clasificaciones que enfatizan el papel importante que tiene en el diagnóstico y pronóstico las alteraciones genéticas y las alteraciones moleculares. ¿De acuerdo? Este es el libro de la OMS, el último que tenemos, la cuarta edición. Y si se dan cuenta, ya no se habla como se hablaba en el 2008, que era citopenia refractaria con displasia unilinaje o con displasia de una línea. Ya más bien se habla como síndrome mielodisplásico con displasia de una línea, síndrome mielodisplásico con sideroblastos patológicos, síndrome mielodisplásico con displasia de múltiples líneas, síndrome mielodisplásicas con exceso de blastos, síndrome mielodisplásicos con deleción aislada del 5Q, síndrome mielodisplásico inclasificable, que esto ya se van a dar cuenta que en la quinta edición ya desaparece, y síndrome mielodisplásico del niño, que es extremadamente raro. Para serle franco, su servidor jamás ha visto una, ni en la especialidad ni fuera de ella. El subtipo como tal de mielodisplasia son diagnosticadas con base al número de líneas con displasia, que eso se valora a través de la revisión morfológica, qué tan feas son las células. Presencia o ausencia de sideroblastos patológicos, sideroblastos en anillos, que vamos a ver más adelante que esto cambia con las alteraciones moleculares que se pueden hacer para ver el pronóstico del paciente. Porcentaje de blastos, por supuesto, en sangre periférica y médula ósea. Y una de las cosas importantes que incluso se toman como valor pronóstico, más adelante vamos incluso
a tratar de establecer el pronóstico de este paciente son las anormalidades citogenéticas. Así que de sí o sí vamos a requerir de un cariotipo que por fuerza necesitamos de un aspirado de médula ósea. Pero para llegar al aspirado o la biopsia de médula ósea es necesario gastar todos los elementos que tengamos en la sangre. ¿De acuerdo? Todas esas condiciones reactivas que también pueden generar una trombocitopenia y que no requieren, por supuesto, de un aspirado o biopsia de médula ósea. Por supuesto, ya actualmente tenemos la quinta edición de esta clasificación y hay una serie de modificaciones muy importantes. Repito, a medida que vamos avanzando en la parte, en la comprensión de la dinámica del cáncer, en la parte genética, en la parte molecular, pues también vamos entendiendo que es más importante tener esas alteraciones genéticas como un valor pronóstico de estas enfermedades. Entonces, si usted está preocupado por hacerle una tinción de PERS, si usted está preocupado por hacerle una tinción de mieloperoxidasa, si usted déjeme decirle que está bien, que usted se preocupe por la cosa técnica que tiene que hacer, pero pensando en que este resultado va para un clínico, es necesario entonces que usted intente de alguna manera poder, permítame un momento, de alguna manera poder, se escucha entrecortado, me dicen por ahí. Bueno, si es eso, me avisan, por favor. Hay que recordar que el clínico requiere otros elementos para poder establecer el pronóstico de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, ya también tenemos un grupo que se llama, que es el Consenso Internacional de Neoplasias Mieloides y Leucemias Agudas, la famosa ICC. Y fíjense cómo surge esto. Curiosamente, la OMS y la ICC era una entidad única. En la cuarta edición, prácticamente era una entidad única. Sin embargo, actualmente ya representa, dice que se escucha bien, ya representan dos entidades totalmente diferentes. ¿Qué sucedió? Que la OMS en su mayoría está integrada por personal clínico que ve pacientes, ¿de acuerdo? Y la ICC está integrada por hematopatólogos que ven más la parte genética, que ven más la parte molecular, ¿estamos de acuerdo? Y entonces hay cosas muy buenas de la parte clínica y hay cosas muy buenas de la parte genética y molecular, pero en definitiva, quien al final del día toma una decisión es la parte clínica, porque finalmente no podemos evaluar a un paciente nada más pensando en que tiene una mutación sin ver, por ejemplo, la edad u otras comorbilidades que de alguna manera pueden impactar en el pronóstico del paciente. Así que tener cuidado porque las dos son importantes. Podemos incluso hacer una mezcla y tomar de cada una de ellas lo mejor que se tenga para hacer una clasificación más apropiada para el paciente y dirigir el tratamiento, pero definitivamente no podemos optar nada más por la ICC, puesto que ellos nada más están más bien encargados a la parte genética y molecular. Hay tres cosas que por lo menos debemos dejar en claro el día de hoy. El término displasia es derivado del antiguo griego para formación, plasis, anormal, dis, que fue tradicionalmente usada por patólogos para denotar, la formación aberrante de órganos o tejidos resultantes de una estructura anormal. Cuando hablamos de ese término displasia o mielodisplasia, displasia de células de la médula, pues por supuesto estamos hablando de células que son feas y para saber cómo es que son bonitas, pues tenemos que ver frecuentemente frotis de sangre periférica con buenos extendidos, con buenas tinciones. ¿De acuerdo? Del éxito que usted pueda derivar muy bien este caso va a depender de una parte técnica, eso sin duda alguna. En 1982, la FAB utiliza el término displasia para describir anormalidades morfológicas de células mieloides de la hematopoiesis en condiciones preleucémicas, las cuales fueron nombradas como síndromes mielodisplásicos. Y es que la realidad es que cuando la OMS, la FAB propone este sistema de clasificación, pues no teníamos tanto conocimiento acerca de las alteraciones genéticas y moleculares. Hoy ya sabemos que incluso para poder demostrar que se trata de una entidad neoplásica, se requiere de este estudio del cariotipo o estudio citogenético, ver los cromosomas, y hay ciertas alteraciones que ya específicamente están asociadas a mielodisplasia, pero en el pasado no lo teníamos, razón por la cual se le llamó síndromes mielodisplásicos y no neoplasias mielodisplásicas, y tenían un comportamiento muy heterogéneo. Mientras que algunas se comportaban relativamente bien, otras realmente se comportaban muy agresivas, y vamos a ver por qué entonces hay diferentes subtipos de neoplasias mielodisplásicas. En el 2001, bajo el auspicio de la OMS, se revisó la clasificación de la FAB con el objetivo de integrar la información morfológica y genética en una herramienta clínica funcional,
La clasificación de la OMS de mielodisplasias demostró ser una herramienta útil y fue la base para la toma de decisiones clínicas expuesta en la clasificación más reciente del 2016. ¿Sí? Más reciente que ahora ya prácticamente está siendo modificada para el año 2022 con nuevas propuestas tanto por la OMS como por la ICC. Entonces, en este sentido, vamos a tener una proliferación clonal de células madres hematopoyéticas, anormalidades genéticas recurrentes, datos de mielodisplasia, que son esas anormalidades de fealdad, la disgranulopoiesis, la diseritropoiesis, la dismegacariopiesis, citopenia o citopenias en sangre periférica que no responden a ninguno de los tratamientos convencionales y alto riesgo de evolución a una leucemia mieloblástica aguda. ¿De acuerdo? Ojo, sin historia de terapia citotóxica previa o radioterapia, no se puede establecer el diagnóstico sin terapia relacionada a mielodisplasia. En el grupo incluso lanzaron no sé si en este grupo, pero lanzaron un caso en donde decían, oiga, veo datos de fealdad, este paciente está diagnosticado como una LLA y veo datos de fealdad en esta célula. Lo primero que hay que preguntar es si ya está diagnosticado, está recibiendo tratamiento y si está recibiendo tratamiento, ¿es eso lo que está modificando la morfología de ese paciente en las células mieloides? ¿De acuerdo? Entonces no se puede diagnosticar un síndrome mielodisplásico si tiene el antecedente de una terapia que se está recibiendo por algún tipo de cáncer o radioterapia. Entonces ahí ven diferentes alteraciones, diseritropoiesis, displasia de la línea eritroide, disgranulopoiesis, displasia de la línea granulocítica y dismegacariopoiesis, displasia de la línea megacariocítica plaquetaria. Que en el caso de los megacariocitos, por supuesto, lo tenemos que evaluar en la médula ósea y en el caso de las plaquetas, usted puede ver el tamaño, la presencia o no de gránulos azurófilos en el citoplasma, de acuerdo con otros elementos que también van a ser importantes. Y entonces, en ese sentido, vean que ya incluso conocemos cuáles son algunas alteraciones iniciales que predisponen a ese desarrollo del cáncer. Primero, la variante genética de la hematopoiesis clonal se introduce en las células hematopoyéticas en la médula ósea. Por supuesto, van a haber factores que contribuyen a la incidencia de la enfermedad, tanto factores intrínsecos como factores extrínsecos. Y ven que uno de los factores intrínsecos son precisamente cambios epigenéticos, cambios enzimas del gen. En cambio, en el caso de los factores extrínsecos, fíjense, la edad es un factor importante y es un factor pronóstico, porque resulta ser que a mayor edad el paciente tiene un sistema inmunológico más deficiente. Por favor, apagar su audio. No responde bien a tratamiento. Vean que mayor de 65 años ya no hay candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos, entonces ya hay un rechazo incluso de médula ósea. Entonces estamos en una situación bastante complicada bajo esa situación de la edad. Entonces es un factor pronóstico que hay que tenerlo siempre en cuenta. La variante genética de la célula de la hematopoiesis clonal otorga una ventaja de supervivencia, lo que permite que las células troncales hematopoyéticas clonales proliferen más que las células troncales hematopoyéticas no variantes, es decir, las que no están mutadas. Y dentro de esas variantes, pues vean cuántas tenemos: DNMT3, SF3B1, que es muy común, TP53, que es de mal pronóstico, y IDH2, ¿no? Ahora, la adquisición de variantes genéticas somáticas adicionales conduce a un aumento de la apoptosis de las células progenitoras y defectos que afectan la diferenciación normal de estas células. Y por supuesto, la evolución va a conducir a mayor inestabilidad en esas células, más mutaciones que conlleven a una progresión definida como una leucemia mieloblástica aguda. Entonces hay que tener cuidado porque a lo largo de la evolución de esta enfermedad ya son inestables genéticamente y entonces empiezan a adquirir nuevas mutaciones que hace que se pare la maduración y conlleva el desarrollo de una leucemia mieloblástica aguda. En pocas palabras, la mielodisplasia es una mutación a nivel de célula troncal hematopoyética que conlleva, vean, no a un acúmulo de blastos, pero sí a un aumento, sobre todo, generalmente, a un aumento de esas células precursoras en la médula ósea, pero con una muerte prematura. Es decir, hay hematopoiesis, hay eritropoiesis, hay megacariopoiesis, hay neutrofilopoiesis eficaz. Se mueren intramedularmente, no alcanzan a salir y por eso usted tiene citopenias en sangre periférica. Por supuesto, el síndrome mielodisplásico primario de novo ocurre sin antecedentes conocidos de quimioterapia o exposición a radiación. Hay varias condiciones que pueden, pues,
dar origen a mutaciones en el DNA y vean que el tabaquismo es uno de los más importantes. Así que a quien le guste fumar no solamente está propenso a desarrollar cáncer del sistema respiratorio, sino incluso un síndrome mielodisplásico. La mayor parte, por supuesto, son adquiridos, pero hay algunos trastornos hematológicos hereditarios que pueden predisponer al desarrollo de estas enfermedades, como la anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome de Schwamman-Diamond, anemia de Diamond-Blackfan, anemia aplásica, ¿sí? Y una de las cosas importantes que también hay que recalcar es que en este caso, no lo dice su servidor, lo dice la OMS, uno debe hacer un diferencial de 200 células como mínimo en sangre periférica y 500 células como mínimo en médula ósea. Es necesario aprender a hacer el concentrado de leucocitos para evidenciar la presencia de blastos o algunas otras alteraciones, excepto la displasia morfológica, porque usted al someter a centrifugación estas células se van a dañar y entonces ya no puede evaluarla por ese método. La displasia la tiene que evaluar en un frotis virgen, digamos de cierta manera. ¿De acuerdo? Vamos a ver que entre más blasto tenga, pues por supuesto es un pésimo pronóstico para el paciente. La sangre debe ser evaluada dentro de las dos primeras horas. Si se hace después, ya hay un problema técnico, ya pueden haber ciertas condiciones que de alguna manera impacten sobre la revisión morfológica. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y repito, la parte técnica va a ser muy importante para que usted pueda justificar lo que está viendo en la sangre periférica. Por supuesto, como son anemias, frecuentemente, aunque puede ser trombocitopenia o puede ser neutropenia o puede ser pancitopenia, se deben descartar que exista deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folatos, deficiencia de cobre, exposición a metales, cotrimoxazol, agentes quimioterápicos, la terapia con factor estimulante de colonias de granulocitos, porque todo esto me va a indicar que yo ya descarté en la sangre periférica lo que no es. Acuérdense que también lo negativo me sirve. Y entonces esto me va a decir, a ver, yo ya no puedo hacer más en sangre periférica, esto requiere que haya un aspirado o una biopsia de médula ósea, porque en la sangre periférica no encontramos, por supuesto, el diagnóstico, ¿no? Voy a seguir avanzando, me voy a ir quizás un poquito más rápido, pero vean, aquí están las anomalías cromosómicas recurrentes y sus frecuencias en el síndrome mielodisplásico en el diagnóstico, es decir, ya tenemos de alguna manera la evidencia de ciertas alteraciones cromosómicas, tanto no balanceadas como balanceadas, que están asociadas a síndromes mielodisplásicos. La pérdida del cromosoma 7, la ganancia del cromosoma 8, la deleción del 5q aislado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean cómo ya tenemos algunos que si usted le hace el estudio citogenético, el estudio de cariotipo, el rearreglo cromosómico, pues si encuentra una de estas alteraciones, está asociada al síndrome mielodisplásico. Por supuesto, hay mutaciones genéticas comunes en los síndromes mielodisplásicos que se van poco a poco dando, ya sea como iniciadores o bien que se van dando con el paso del tiempo. Que estos realmente no se cuantifican. Quizás una de las más importantes es la mutación en SF3B1. Recuerde esto, porque más adelante vamos a ver cómo sí impacta en el pronóstico del paciente. Está asociada a la aparición de sideroblastos patológicos o sideroblastos en anillo, lo cual profundiza incluso más la anemia de estos pacientes, pero aún sin haber sideroblastos patológicos, si usted logra demostrar SF3B1, eso no es de buen pronóstico. Por eso hay que demostrarlo no solamente con la tinción citoquímica de PERL, sino además con un estudio a través de PCR, por ejemplo, para saber que está presente. Aquí tenemos algunas alteraciones genéticas y vean cómo algunas se han asociado a buen pronóstico y una definitivamente malos, ¿no? Tome en cuenta el muy bueno, pérdida del cromosoma Y, de lesión del 11q, ¿no? Pero vea el muy pobre, cuando es complejo, cuando hay más de 3 anormalidades. Entonces, esto usted no lo puede ver en la sangre. Sin embargo, la correlación de lo que ve en la sangre, que entre más alteraciones morfológicas tenga en varias líneas, se correlaciona más con mayor cantidad de anormalidades, ¿no? Pero para esto requiere, por supuesto, el estudio apropiado, que es el cariotipo o el estudio citogenético hecho en un aspirado de médula ósea. ¿De acuerdo? Y vean, este es un sistema de puntuación del Sistema Internacional Revisado para los síndromes mielodisplásicos. Vean lo que toman en cuenta. Cariotipo, y, por supuesto, en la tabla que vimos en el pasado, vamos a poder decir si es un cariotipo muy bueno, que tendría 0 puntos, o un cariotipo muy pobre, en donde vemos múltiples alteraciones genéticas. El porcentaje de blastos, por supuesto, impacta sobre el pronóstico del paciente. Si tiene menos del 2% en médula ósea, pues es un puntaje de 0. Pero vean si tiene
mayor al 10%, ya es un pronóstico pobre. Vean la concentración de hemoglobina, mayor a 10, perdón, es 0. Pero si tiene menos de 8, ya le corresponde un puntaje de 1.5. Lo mismo que las plaquetas. Y en este caso, recordar cuánta cantidad de hemoglobina tenía el paciente y la cantidad de plaquetas. Y entonces ya usted puede dar un número, va dando un número para dar el pronóstico del paciente. Y ese mismo pronóstico le va a decir qué tanto tiempo tiene el paciente sin tratamiento o con tratamientos habituales para sobrellevar la enfermedad para desarrollar una leucemia mieloblástica aguda. ¿De acuerdo? Por eso es importante que usted entregue sus resultados pensando en que se lo va a entregar a un clínico, no que se lo entregue, no se lo va a entregar a un colega, se lo va a entregar a un clínico. Entonces necesitamos de todos estos datos. En ese sentido, hay diferentes grupos de riesgo. Vean, el muy bajo, el intermedio, el alto y el muy alto, que ya es mayor a 6. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden esta tabla porque lo vamos a utilizar. En el pasado teníamos un algoritmo que se basaba, un algoritmo en el 2008, cuando todavía existía esto de la citopenia refractaria con displasia unilinaje o con displasia de múltiples líneas, cuando todavía llamábamos citopenia refractaria. Hoy, por lo mínimo que se escucha es síndrome mielodisplásico. Perdón, me dicen que no se escucha. ¿Alguien tiene más ese problema? Para poder continuar. Por favor, escriban para que yo pueda saber si se escucha o no se escucha, si hay un problema con el audio. Me dicen que tienen un problema con el audio. Supongo, se escucha entrecortado. De acuerdo, vamos a irlo llevando. Ok, ¿qué tal ahí? ¿Se escucha bien? En momentos se entrecorta, de acuerdo, vamos a ir sobrellevando. Entonces vean cómo había un algoritmo, ya este algoritmo cambia definitivamente, sobre todo con las nuevas clasificaciones del 2022, pero ya en el 2017, perdón, 2016, cuando sale la cuarta edición de la clasificación de la OMS, ya había cambiado. Pero vean, todo se basaba en la cantidad de blastos, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Si había una displasia, es decir, si no habían una cantidad aumentada de blastos en este límite, tenía uno que evaluar la displasia. Si había más del 10% del linaje, en más de 2 linajes, se trataba de una citopenia refractaria con displasia de múltiples líneas. Pero si era un solo linaje, eh, con mínimo una visitopenia y más del 15% de sideroblastos patológicos, que esto lo hacíamos con la tinción de Pearce, entonces se trataba de una anemia refractaria con sideroblastos patológicos. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo se hacía el algoritmo diagnóstico. Se los dejo aquí para que le tomen una captura de pantalla. Realmente ya no se aplica así porque ya hay nuevas formas de clasificación, pero lo que sí hay que dejar en cuenta es que la cantidad de blastos siempre, siempre, siempre va a ser un factor pronóstico pobre para el paciente, un pronóstico bastante adverso para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces vean, si hay, si podemos, en este caso teníamos la anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 y anemia refractaria con exceso de blastos 2. En este caso ya no aparece esta forma de clasificación. Entonces vean, esto es una de las cosas más importantes. Tómenle una captura de pantalla porque esto vale la pena tenerlo en cuenta. En la parte de medio tenemos a la clasificación del 2016 de la OMS, que todavía utilizaba el término de síndrome mielodisplásico. En la parte de la izquierda tenemos la clasificación de la ICC del 2022, cuando se pelea la Organización Mundial de la Salud con un grupo de personas que no pensaban igual y entonces dicen, a ver, nos separamos. Uno nos vamos a quedar como la OMS y otro nos vamos a quedar como la ICC. La ICC atiende más a los cambios genéticos y moleculares más que la parte clínica, y la OMS atiende sí a la parte clínica y también a los cambios genéticos y moleculares. Pero vean lo más interesante. Hay entidades que se siguen respetando en las 3 clasificaciones, perdón, en la OMS de la 5ª edición, vean que ya no le llaman síndrome mielodisplásico, ya le ponen como tal una neoplasia mielodisplásica. ¿Por qué es eso? Una neoplasia, una leucemia. ¿De acuerdo? Ahora, vean que hay situaciones que no cambian. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico con deleción del 5Q aislado, básicamente se conserva en los 3 grupos de clasificación. Pero vean, en cambio, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la clasificación del 2016, dice síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo. Ojo con eso, porque vean que tanto la ICC como la OMS del 2022 ya te habla de una neoplasia o de un síndrome mielodisplásico asociado a SF3B1.
que es cierto que muchos de los pacientes que tienen sideroblastos patológicos tienen mutación casi al 100% en SF3B1, pero hay algunos pacientes que no tienen sideroblastos patológicos y sin embargo tienen mutación en SF3B1 y aquí lo que va a impactar es si tiene o no SF3B1. ¿De acuerdo? Por eso entonces las nuevas clasificaciones, en vez de tomar como sideroblastos patológicos, que eso usted lo debe seguir haciendo, la tinción de PET para demostrar que hay sideroblastos patológicos, porque es lo que tiene al alcance en el laboratorio, pero vea que no se tiene por qué quedar ahí. Hay elementos que nos van a ayudar incluso que son más sensibles para saber el pronóstico que es esta mutación SF3B1. ¿De acuerdo? Por otro lado, quiero que vean que ya el síndrome mielodisplásico no clasificable ya no existe, sobre todo si atendemos a la nueva clasificación del 2022, tanto de la OMS como la ICC. Y entonces sí se sigue conservando esa parte del síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, pero cambian ahí algunas cositas que son interesantes recalcarlas quizás al final de la plática. Y se anexan nuevas entidades. Por ejemplo, en el caso de la ICC, vean en naranja, dice neoplasias mieloides con mutación en TP53. Y es que esas que no estaban clasificadas en la OMS del 2016, resulta ser que tenían mutación en TP53. Y es más importante saber que tiene mutación en TP53 que otra cosa. Incluso las nuevas clasificaciones, por ejemplo, antes las leucemias que estaban asociadas a tratamientos se quitaban de síndromes mielodisplásicos y se iban a un grupo que se llamaba leucemia mieloides o síndromes mielodisplásicos asociada a tratamiento. Hoy ya no se ubican en ese grupo porque se entiende que lo más importante es demostrar que esas leucemias tienen mutación en TP53 y que creen, les va mal al paciente. Entonces, lejos de que vengan de un tratamiento previo, es la mutación la que vienen cargando, que es el gen guardián y que por supuesto no lleva cambios que conllevan a una supervivencia y por lo tanto estas células se hacen más poco sensibles a la quimioterapia y al sistema inmunológico, por supuesto. Ahora, en el caso de la OMS de la edición, de la quinta edición, vean que tenemos una neoplasia mielodisplásica con mutación bialélica del TP53. Y aquí reemplaza los síndromes mielodisplásicos 5Q, síndrome mielodisplásico con SF3B1. Si tiene esa mutación bialélica, esa tiene mayor impacto porque el pronóstico es adverso. El tener esa mutación bialélica en TP53 la hace de pésimo pronóstico. Y antes no se hablaba de la neoplasia mielodisplásicas hipoplásicas, que también existen. Es decir, si usted tiene una hipoplasia medular, una de las cosas que hay que descartar es que no sea una neoplasia mielodisplásica o un síndrome mielodisplásico hipoplásico, que en el pasado no la teníamos, ahora ya la tenemos. Y por supuesto se anexa la neoplasia mielodisplásica con fibrosis porque esas tienen un pronóstico adverso. Y vean cómo entonces los estudios genéticos, los estudios moleculares, cada vez nos brindan mayor información sobre el pronóstico que va a tener el paciente, incluso el tipo de tratamiento que hay que dar al paciente si es que se puede quedar con una quimioterapia convencional o que requiere un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Regresamos al caso. Ya habíamos dicho los antecedentes de este paciente, ya habíamos dicho que su principal problema era la trombocitopenia. Vean cuánto tiene de plaqueta, tiene 45,000 de plaquetas. Y la primera vez que hacemos la revisión morfológica notamos esto, que son, dentro de las plaquetas notamos que las plaquetas algunas son grandes, pero muy pocas realmente, y el volumen plaquetario medio era normal, ni siquiera estaba elevado. Todas las plaquetas eran normogranulares, es decir, no teníamos todavía, como apenas estábamos iniciando el caso, realmente no sabíamos si eran datos de mielodisplasia o no, porque pues no se veían formas agranulares o formas, la famosa anisotrombia, la variabilidad en el tamaño de las plaquetas o plaquetas aberrantes. No teníamos esos elementos, morfológicamente no estaban. Evaluamos, por supuesto, otras líneas celulares y vean los neutrófilos. No son los más bonitos, no son los más maquillados, pero tampoco son feos. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos hablar de una disgranulopoiesis. Cuando mucho tenían, por ahí no sé si alcanzan a ver, hay un pequeño puntito azul que se veían en algunos neutrófilos que representaban los cuerpos de DEL. ¿De acuerdo? Y sí estábamos viendo algunos linfocitos plasmocitoides y linfocitos T maduros. Recuerden que el paciente tenía linfocitos muy limítrofes al valor de referencia mínimo. Y entonces con este primer reporte, pues básicamente hacemos un informe, por supuesto más detallado, pero esto es lo más relevante. Es una leve anemia normocítica normocrómica con un índice de reticulocitos de 1.59%. Hay eritrocitos con basofilia difusa,
No hay datos evidentes de mielodisplasia, algunos neutrófilos con cuerpos de DEL, presencia de linfocitos plasmocitoides y T maduros, sin presencia de blastos, precursores o células de linfomas en el concentrado de leucocitos. Ojo, por fuerza aquí se tiene que hacer un concentrado de leucocitos. ¿De acuerdo? Entonces, no había realmente estas células. Por supuesto, la mielodisplasia no se evalúa en el concentrado, ya lo habíamos dicho. Y las plaquetas eran normogranulares con un volumen plaquetario medio, vean, normal, y presencia de plaquetas grandes, y no todas, habían algunas. Por supuesto, se hicieron estudios, algunos estudios encaminados en lo que tenía la paciente, que era una diabetes o una probable diabetes. Se hicieron estudios generales, ¿no? Por ahí ven su glucosa que estaba pues como una glucosa alterada, se encontraba como una persona prediabética, su hemoglobina glicosilada, su índice OMA, que ustedes dirán, ¿para qué se hizo esto? Es que es importante saber cómo se va a presentar el paciente, porque todas estas comorbilidades van a impactar en el pronóstico del paciente, aunque usted no lo crea. Una cosa es el IPSS, que me da el pronóstico con alteraciones genéticas, blastos, etcétera, etcétera, pero otra cosa muy diferente es la forma de presentación del paciente. Si el paciente, perdón, va obeso, fuma, toma, etcétera, le va a ir muy, muy, muy mal. ¿De acuerdo? Entonces hay que evaluar estas formas. Por supuesto, como había datos de químosis, se le hicieron los tiempos de coagulación, los cuales fueron normales. Toda trombocitopenia, es cierto que en un paciente con esta edad de 54 años, pues no pensamos en una trombocitopenia autoinmune, pero hay que descartarla. Y entonces algunas cosas que se ha hablado que pueden generar anticuerpos cruzados con las plaquetas y pueden disminuirlo es la infección por H. pylori. Entonces, en este caso, vean que no habían anticuerpos anti-Helicobacter pylori, también se le hizo un antígeno, más adelante lo van a ver, y tampoco había. Como había linfocitos plasmocitoides y estábamos en una zona que hay dengue, etcétera, etcétera, pues también se le hizo el perfil de dengue y resultó que estaba totalmente negativo, ¿no? Se le hizo el perfil reumatológico, la paciente, acuérdense que tenía dolores óseos, y esto es un dato clínico que se presenta mucho en los pacientes con síndrome mielodisplásico, precisamente por la alta tasa de proliferación en la médula ósea que deforma los huesos o que hace que haya una mayor hipersensibilidad ósea, ¿no? Vean que este paciente de principio ya tenía algunas transaminasas elevadas, y se sugirió se hiciera un estudio de ultrasonografía abdominal, una ecografía abdominal, valorando vaso e hígado, porque cuando crece el vaso o cuando crece el hígado y por ende hay un hiperesplenismo, pueden disminuir las plaquetas, pueden disminuir los leucocitos. Entonces también eso nos va a servir para saber cuál es el comportamiento del vaso y del hígado, ¿no? Se le hizo una proteína C reactiva. Algunas trombocitopenias de forma mantenida y persistente pueden ser por ciertos tumores, entonces también se le hicieron marcadores como CA-125, CA-15-3, que son los más frecuentes como cáncer. Se piden en una PTI que demuestre que no haya una infección por HIV, también se le hizo. Que no haya infección por hepatitis C, también se le hizo. Vean que el paciente tenía, recuerden que había comentado que tenía sangre oculta había tenido heces fecales sanguinolentas, por lo tanto se hizo una sangre oculta en heces, la cual fue positivo débil. Ven el antígeno con Helicobacter pylori fue negativo. Se demostró que no tenía deficiencia de vitamina B12, todo lo contrario, la vitamina B12, vean, está aumentadísima. Se demostró que no tenía deficiencia de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, se hizo un examen general de orina, habían cuerpos de DEL, tratamos de demostrar que no había una infección en el tracto urinario, se le hizo los electrolitos séricos, se le hizo un test de COVID, recuerden que estamos pasando la etapa de pandemia, entonces también se le hizo el COVID, y vean, todos estos estudios, en vez de andar pensando en una mieloperoxidasa, son todos estos estudios los que usted tiene que promover o sugerir de manera íntegra para que cuando llegue con el hematólogo no diga, bueno, se preocuparon más por hacer una mieloperoxidasa que por hacer este tipo de estudios que requiere el paciente para evaluar el pronóstico, para ver si el paciente es o no candidato a un tipo de tratamiento o no lo es. Si está dañado el hígado, ya todo se echó a perder. Y usted con su mieloperoxidasa en la mano. No digo que no sea importante, solamente tome en cuenta que para este punto, para las personas que ya tienen ese grado de químico o de tecnólogos, ya no pueden seguir pensando como técnicos, tienen que involucrarse en la parte clínica del paciente. Informe, el diagnóstico por laboratorio sigue siendo importante y persistente trombocitopenia, por supuesto, de causa no determinada. Estos diagnósticos no se hacen en sangre, pero se van encaminando. Se sugiere pruebas de autoinmunidad para LES y anticuerpos antiplaquetas. No pensábamos en una enfermedad autoinmune, pero teníamos que descartarla. Se hace el estudio de imagen y vean que no revela
esplenomegalia, por lo menos este primer estudio, hay ligera hepatomegalia con esteatosis hepática grado 1-2, que ese grado de estatosis tampoco condicionaría a una baja de plaquetas. Se hace una segunda biometría. Quiero que vean que ya aquí ya empezábamos a ver plaquetas más grandes, presencia de probables proplaquetas y preplaquetas, esas formas alargadas en forma de salchicha, ¿no? Y entonces vemos el informe, leve trombocitopenia persistente, se envía a paciente a servicio de hematología clínica y el médico, el hematólogo clínico, siempre va a optar por una cosa rápida y sencilla. Si tiene trombocitopenia, vamos a darle esteroides. Si responde, es porque era una trombocitopenia autoinmune. Si no responde, entonces ya vamos buscando, ¿no? Como habíamos hecho todo el reporte, pues por supuesto ya el hematólogo ya no se había, ya tenía hasta cierto punto seguridad que lo que tenía que iniciar era los esteroides. Lo ideal hubiera sido hacer las pruebas de autoinmunidad, pero no las hizo. Se inicia entonces tratamiento con esteroides a altas dosis. Más o menos un mes se estuvo censando al paciente y no hubo respuesta a tratamiento. ¿Cómo sé que no hubo respuesta a tratamiento? Porque las plaquetas no aumentaban. Y ese es un punto importante para decir, ya no, ya no. Aquí, si no hay respuesta a tratamiento con altas dosis de esteroides, por fuerza tengo que hacer un aspirado de médula ósea, una biopsia de médula ósea y un estudio citogenético. Entonces, vean cómo ya cambió el panorama. Entonces, a nosotros nos envían 2 laminillas. Por mala fortuna, a nosotros nos tocan 2 laminillas y una se rompe, entonces ya no pudimos hacer la tinción de PERS, que era algo técnico que debíamos hacer, y solamente pudimos evaluar la morfología. Entonces, este es el reporte que nosotros generamos en la única laminilla que se nos dio, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ven todos los datos del paciente, datos de quien revisa, dónde se hizo la punción, los datos adicionales, con qué datos numéricos de una biometría llega, los datos clínicos aparentes del clínico, por supuesto, que es síndrome mielodisplásico, se hace un conteo de 500 células o más, y vean, entonces decimos, se reciben 2 laminillas de aspirado de médula ósea sin teñir con número de expediente interno tal. A la revisión microscópica se observa una médula ósea ligeramente hipercelular con aumento relativo de eritroblastos a expensas de proeritroblastos, eritroblastos basófilos y policromatófilos. Ocasionalmente se observan eritroblastos binucleados con punteado basófilo o poco hemoglobinizados. Los megacariocitos son normales en cantidad. Sin embargo, algunos de ellos muestran hiperlobulación, segmentación del núcleo o núcleo redondo. La serie granulocítica es normal numérica y morfológicamente. No se observa aumento de blastos precursores, grupos de células linfoides o células ajenas al tejido hematopoyético. Y en el diagnóstico, a nosotros, conteniendo solamente este elemento, dimos como médula ósea sugerente, pero no diagnóstica, de mielodisplasia inicial con afectación de las líneas megacariocítica y eritroblásticas. Este fue un diagnóstico que salió del laboratorio, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, el diagnóstico definitivo, y ahí lo decimos abajo, requiere de un estudio citogenético, de una biopsia de médula ósea y por supuesto hacer por lo menos una tinción de PERS, ¿no? Y aquí ven las imágenes que colocamos en el reporte para que se vaya con el hematólogo, recibe el reporte del hematólogo incluso mucho antes de la biopsia, porque la biopsia es un poco más tardado, pero vean, ya se había también hecho la biopsia. Y entonces, en la descripción microscópica, que esto es lo más interesante, nosotros, el legado de la revisión morfológica sale de los anatomopatólogos, no de los hematólogos. Y la forma de describir es esta. No es escasas, abundante, no es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, sino es tratar de describir lo que uno va viendo en el aspirado de médula ósea o en la biopsia de médula ósea. Pero no importa cómo lo haga, siempre y cuando dé sugerencias, que es lo más importante, ¿no? Pueda abrir el camino, porque esto ya es algo que tal vez el médico general no va a poder lograr comprender, porque ya sale de lo que es como tal una especialidad, ¿de acuerdo? Pero el hematólogo que lo va a recibir dice, mire, sí me hizo todo lo que necesitaba. Y entonces el patólogo hace todo esto, se identifica biopsia de médula ósea limitada que consta de un espacio medular analizable, la celularidad hematopoyética es del 60%, la relación granulocítica eritroide es 2:1, la línea eritroide está presente, muestra localización centromedular, porque es importante, al tener la biopsia también hay que ver si estas células, por supuesto, no tienen una localización anormal, que eso está también en los precursores, que también estaría hablando de algo neoplásico.
La línea granulocítico está presente con la localización predominante paratrabecular, con presencia de precursores y formas maduras correspondientes a bandas. Pero vean, la línea megacariocítica está conservada. Se identifican 3 a 5 células por campo de alto poder, corresponden a formas maduras normales o bien algunas formas pequeñas e hipolobuladas que ya nosotros habíamos informado. Pero por supuesto aquí, pues es la suma de todos los elementos que pudiéramos hacer. La tinción de retículo no muestra incremento de la trama reticulina, eso es importante porque también ofrece un pronóstico. Y la tinción de PERS, ellos sí la pudieron hacer, muestra depósitos de hierro en forma de gránulos finos cada 3, 4 por campo de alto poder, es un grado 0. Se hace una inmunotinción para CD34 para ver la cantidad de blastos y resulta ser que no había tantos blastos. Vean el diagnóstico, médula ósea ligeramente hipercelular para la edad, con discreta alteración en la maduración de la línea eritroide y presencia de escasos megacariocitos pequeños e hipolobulados. No se identifican incremento de blastos mieloides. Con el aspecto histológico observado no es posible concluir un diagnóstico específico, se sugiere seguimiento y si persisten alteraciones en la BH, considerar una nueva biopsia. BH, biometría hemática, no biometría hemática completa, biometría hemática como tal, porque se hace completa. Entonces, el patólogo también recibe parte del aspirado para hacer el estudio citogenético. Y quiero que vean el resultado. No sé si alcanzan a ver cuando debemos tener, por ejemplo, en el caso de un hombre, 46 cromosomas XY, y en el caso de una mujer, 46 XX, vean todas las alteraciones que existen. Es un cariotipo extremadamente complejo. Y entonces vamos a clasificar. Vamos a dar un valor de puntuación. Vean, en el cariotipo, ¿es muy bueno, bueno, intermedio o pobre? Pues es un cariotipo muy complejo, entonces es muy pobre, ¿de acuerdo? Porcentaje de blastos, menos del 2%. Concentración de hemoglobina, tenía más de 10 gramos por decilitro. Las plaquetas, menos de 50. Y el recuento de neutrófilos, mayor a 800. Entonces, vean, si sumamos 4 puntos del cariotipo pobre y un punto de menos de 50 de plaquetas por el Sistema Internacional IPSS, vean que sumamos 5 puntos, que es un riesgo alto, con un desarrollo de una leucemia aguda en 2 a 3 años. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. Y entonces, el paciente se le da el resumen clínico. Y quiero que vean el resumen clínico. Pueden leer que muchas cosas están tomadas de nuestros primeros reportes y a lo último dice, se establece el diagnóstico de síndrome mielodisplásico con displasia multilinaje de riesgo alto, IPSS-R, 5 puntos. Ya usted pudo calcular esos 5 puntos. ¿Cuáles son las alternativas para estos pacientes? Tratamientos con agentes hipometilantes, porque generalmente frecuentemente no siempre, hay hipermetilación que conduce a el hecho de que hay ciertos genes supresores de tumores que no se expresen y entonces por eso dan el tumor, ¿no? Pero se puede dar agentes hipometilantes como la azacitidina, que se le dijo al paciente, podemos darte azacitidina. Sin embargo, hay que recordar que la azacitidina no es un tratamiento curativo. Y entonces le dijimos, ¿cuál es la otra alternativa? Porque si está la azacitidina, ¿cuánto tiempo puede estar con la azacitidina? 2, 3 años. ¿Cuál es el siguiente? El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y aquí entonces el paciente se somete a un trasplante de progenitores hematopoyéticos e inicia otra historia, señores. Ya no vamos a seguir con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que también fue una lucha incansable. Y esta plática va dirigida con todo respeto y el cariño que se merecen estas personas que luchan por sobrevivir con valentía, con garra, para sobrevivir de un cáncer, para aquellas personas que lamentablemente ya no están porque no pudieron vencer el cáncer, y para los familiares de estas personas. Todos ellos saben cuál es la situación real, que no es nada comparado con lo que dice un libro. Estas personas tienen un desgaste físico, económico y emocional. ¿De acuerdo? Estamos años luz realmente de curar este tipo de neoplasias. Moraleja de todo esto, usted sí juega un papel importante en el diagnóstico de estas enfermedades, en el diagnóstico de estas neoplasias, mieloides o estas neoplasias linfoides, usted sí juega un papel importante.
puede involucrarse con el paciente, no esperar a que le toque un familiar o no esperar a que le toque un amigo que usted quiera, puede involucrarse realmente con el paciente y dejar de pensar como técnico y hacer las cosas que sí usted sabe y conoce, o seguir haciendo lo mismo. Lamentablemente en la especialidad que nosotros tomamos aquí en México hay una especialidad extremadamente buena, la mejor, no sé si del mundo, pero sí es una cosa muy buena. Pero una cosa que hace falta en la especialidad es la integración a la parte clínica. Entonces, si usted cree que al haber estudiado la especialidad ya lo hace un verdadero especialista, está años luz. Porque incluso durante la especialidad que su servidor tuvo la oportunidad de trabajar dentro del instituto, pues se dio cuenta que hay partes técnicas que son muy importantes, pero que no lo son todo. Y esto requiere de conocer a quién va dirigido su resultado. Si su resultado fuera dirigido a un colega, háblele de mieloperoxidasa, seguramente lo va a entender, pero si su resultado va dirigido a un clínico, vea, escucha, ponga atención y pregúntele qué es realmente lo que requiere el clínico de usted. Y ahí se va a dar cuenta que hay muchas cosas que puede incluso hasta omitir porque no van a dar un pronóstico adicional a la enfermedad. Suma como para describir su reporte, sí, pero no va a ser lo más indispensable. Entonces, pues hasta aquí concluimos la sesión del día de hoy. Esto es síndrome mielodisplásico, trombocitopenia asociada a síndrome mielodisplásico, que no había solamente displasia de una sola línea, habían de dos líneas por lo menos. Y pues bueno, espero de verdad que haya sido de su agrado esta ponencia. No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Vamos a dejar más o menos 2 minutitos en lo que ustedes también colocan su nombre como quiera que salga eh, en la constancia de participación. Por favor, todo mundo a colocar su nombre como quiere que le salga en su constancia de participación. No vamos a tomar aquellas personas que estén en el teléfono. No se va a tomar. De una vez lo vamos diciendo. Por favor, avísenle a sus compañeros. Perdón, y para quien tenga alguna duda, con toda la confianza del mundo, en lo que vamos cerrando la plática. De acuerdo, la mayor parte está colocando su nombre. Perfecto. Pero si tienen una pregunta, por favor, no se queden con la duda, es el momento. Creo que estamos aquí para aprender de aquí para allá y de allá para acá. Esto es lo más importante. Si tengo una trombocitopenia grave, ¿debo hacer concentrado para buscar blastos? Sí. Sí, 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 sí. Una de las cosas importantes es demostrar que no haya blastos y eso con un concentrado de leucocitos. Por supuesto, si ve un montón de blastos, pues ya no hay necesidad de hacer el concentrado. Pero si no ve blastos, una de las cosas que el clínico le está pidiendo es saber, químico, tecnólogo, por favor, dígame si hay blastos o no, porque todo va a cambiar ni el diagnóstico y el pronóstico. En los niños no se vaya a confiar. Y vean cómo todo mundo piensa cuando tiene trombocitopenia en una PTI. Bueno, sí es la más frecuente, pero no es la única. Y a medida que vamos avanzando con la edad, se hace menos probable una PTI que un síndrome mielodisplásico. Muchísimas gracias, Químico Fernando. Químico Alfredo, igual, muchísimas gracias por su participación. ¿Alguna más? Recuerden colocar su nombre, solamente se van a tomar las personas para dar la constancia, las que coloquen su nombre aquí como debe salir. Química Dolores, muchísimas gracias. Químico, buenas noches. Sí, adelante, 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 químico. Licenciado, perdón. Este, sí, sobre el tema de la concentrado leucocitario, mencionó que no era recomendable para analizar la morfología. ¿Esto es para también otras alteraciones hematológicas o solamente en este caso, cuando sospechamos de un síndrome mielodisplásico? Eh, para evaluar los datos morfológicos de displasia, el concentrado de leucocitos no es viable para evaluar los datos de displasia, es decir, disgranulopoiesis, dismielopoiesis en general, porque el hecho de someterlo a esa centrifugación va a alterar la morfología de la célula, entonces no puede decir abiertamente que ahí hubo displasia porque está sujeto a esas revoluciones que hace el equipo.
puede evidenciar otras alteraciones morfológicas, pero no los datos morfológicos de displasia. Los datos morfológicos lo tiene que evaluar en un frotis de sangre periférica convencional, extraído de la sangre virgen, digamos, de cierta manera. ¿Sí queda, licenciado? Sí, sí, quedó claro, Químico. Dice el licenciado, el químico Alfredo, dice, ¿en la PTI debo descartar HIV? Sí. Fíjense que una de las cosas que sucede en el HIV, por supuesto, la linfopenia absoluta es una de las cosas más frecuentes, pero se habla que la trombocitopenia también es muy frecuente, incluso en los, en la primera aparición, digamos, la primera citopenia que tiene un paciente con HIV no es la linfopenia, sino la trombocitopenia. Entonces, hay que descartar. Recuerden que todas las infecciones virales, todas, o en su mayoría, van a originar trombocitopenia, entonces el HIV es algo que se tiene que descartar, ¿sí? En este paciente, por supuesto, no pensábamos que tenía HIV, pero el clínico seguro y lo pedía. Entonces, agotamos toda la posibilidad para que el clínico no regresara al primer nivel de atención, sino que continuara. Entonces, sí, licenciado, sí. Yo tengo una duda. Tuve un caso hace días, tenía como diagnóstico sangrado en tubo digestivo bajo, tenía 20 de 100 eritroblastos displásicos con 90% de linfocitos, algunos plasmocitos y promielocitos, mielos, metamielos, neutrófilos, los linfocitos salvoplasmocitoides no se veían atípicos. Ujú. Aquí nada más hay que tener un poquito de cuidado porque el sangrado de tubo digestivo pues exige a la médula ósea producir mayor cantidad de eritroblastos y aunque habría que ver todo el contexto de la enfermedad, acuérdense que siempre hay errores en la médula ósea, pero son errores que son muy pobres porque la médula ósea está trabajando normal, pero si ya le exiges demasiado, esos errores, perdón, ya se vuelven visibles en la sangre periférica. Entonces, en una hemólisis patológica, en una anemia hemolítica, pueden haber datos un poquito medio extraños. En la deficiencia de vitamina B12 o folatos pueden haber datos morfológicos en la serie roja, por supuesto, que no se tomarían como datos displásicos. ¿De acuerdo? Entonces, está interesante este caso, pero habría que ver, digo, nada más tenía eritroblastos displásicos con 90% de... Me parece que dice eritroblastos displásicos, ¿verdad? Eran los que estaban displásicos, eran los eritroblastos. Habría que analizarla con todo y su biometría hemática. Dice, es un señor de 60 años aproximadamente, las plaquetas normales en número, pero encontré proplaquetas muy grandes. Es que recuerde también una cosa, cuando un paciente tiene una infección o cuando un paciente tiene una infección, una inflamación o tiene datos de sangrados, se aumenta la megacardiopoiesis eficaz. Tratando de compensar esa destrucción o ese desgaste de las plaquetas, pues aumenta la producción plaquetaria y dentro de esa producción plaquetaria vamos a ver preplaquetas y proplaquetas, incluso sin llegar a tener trombocitopenia. Esto habla de una buena megacardiopoiesis, ¿no? Entonces, a veces en las infecciones tenemos precisamente presencia de proplaquetas y preplaquetas. Son datos de infección y de inflamación. No bajan las plaquetas porque la médula ósea logra compensarlo. Pero sí, sí. De acuerdo, habría que, ojalá nos pudiera enviar fotos y con gusto aquí, tanto la biometría como las fotos que tenga y con gusto lo revisamos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen más preguntas. Pues me dio muchísimo gusto realmente estar con ustedes. La próxima sesión que va a ser el próximo año, vamos a tener al licenciado Erickson Pagua, que nos va a hablar de un caso clínico, por supuesto, ¿no? Y ojalá puedan tener la oportunidad de estar. Y para el próximo mes de febrero también tenemos al licenciado Manuel Quintanilla de Perú. Y así vamos a tener diferentes sesiones. Por favor, intégrense. Esto no es para reunir un montón de papel, esto es para que usted se nutra y para que para que su profesión realmente, para enaltecer a la profesión que muchas veces está desgastada por culpa de aquellas personas que no están dando el ancho y que se comportan como técnicos. Vamos a hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo, les agradezco, tengan un excelente día y cualquier cosa, pues estamos en contacto ahí en el chat. Un abrazo, hasta pronto.